Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Marcelo García de Filosa Astrología. Hoy vamos a ver a Quirón en casa 2. Veremos la carta de dos personas muy famosas con esta configuración astrológica y decimos siempre que Quirón en casa 2 podemos hacer una analogía con Quirón en Tauro o Quirón en relación directa, es decir, en conjunción con Venus. Entrando directamente en tema, podemos decir que la herida va a estar en lo que son nuestros recursos, en nuestro valor, lo que nosotros le damos valor. La búsqueda de la seguridad. La casa 2, recordemos, pueden revisar también en mi canal, he hecho una descripción por las 12 casas astrológicas, qué significan tener planetas en cada casa y las describo según la antigüedad y según ahora lo actual. Casa 2 y Quirón en casa 2 va a hablar de una herida en la autosuficiencia, en nuestra valoración, cómo nos valoramos. Entonces, como es una herida, como es un dolor y como es algo que se siente de forma psíquica, la persona se va a autopercibir como que no tiene valor, se puede sentir muy mal, se puede sentir pobre, que no puede obtener los recursos o que es muy difícil obtener los recursos para ser autosuficiente. Entonces, la principal herida de Quirón aquí va a ser esa. Por lo tanto, la persona seguramente, desde que tenga uso de razón, va a estar toda su vida intentando encontrar la seguridad. Por esto actuará de forma compulsiva, buscando la seguridad, que puede ser la seguridad material o también puede ser la seguridad de aceptación en el entorno donde se mueva. Si en la primera casa hablamos que la persona tenía un problema de autoimagen y hacía todo lo posible para mejorar esa autoimagen, o tenía una herida física real o un complejo que él le afectaba mucho, como por ejemplo tener la nariz muy grande o torcida, en este caso esto está todo relacionado con lo que tenemos o lo que podemos llegar a tener, comparándonos siempre con los demás. Entonces, el fenómeno de Quirón, lo puedes ver en el primer vídeo que hice sobre Quirón en general, nos habla siempre de una herida que no elegimos tener, no es algo que nosotros decimos, bueno, quiero desarrollar un don, entonces quiero sufrir esto para poder desarrollarlo. No, eso actúa todo a nivel inconsciente. Inclusive las heridas pueden ocurrir en esta vida, pero también pueden venir de vidas pasadas. No sabemos por qué, pero sentimos con Quirón en casa 2 de que somos pobres, nos sentimos débiles, pobres, que no nos podemos valer por nosotros mismos. La casa 2, anáfora en la antigüedad, hablaba de todas las cosas que entran en mi vida y todas las cosas que uno se procura. Por eso también actualmente la casa 2 es la casa del dinero, es de nuestros recursos. Entonces, muy posiblemente la persona se sienta abrumada con un sentimiento de pobreza o de sentirse que uno mismo no vale nada. Y con el fenómeno quironiano no sabemos cómo va a responder la persona y siempre tiene dos vías. Recordemos que Quirón tiene una parte plutoniana, que es el dolor, el sufrimiento, pero tiene una parte de Júpiter que tiene que ver encontrarle sentido a las cosas, la gracia también. Entonces, las personas que sufren psíquicamente, porque esto es un fenómeno psíquico, porque se siente, se sufre a nivel emocional, la persona que se puede sentir una pobrecita o que no valgo nada, que puede ser también estimulada por, voy a dar un ejemplo, que los padres desde pequeña le digan que no sirves para nada, o los padres son muy poderosos, han conseguido una carrera muy importante, o tienen mucho dinero, o tienen muchas relaciones, y uno se siente el hijo de, y ve que no va a tener vuelo. Puede ser eso lo que lo origine. Y bueno, les decía, para no desviarme del tema, que podemos elegir dos caminos. Y no es tan consciente esto. Esto sucede. O nos quedamos en el dolor, en la victimización, sería quedarnos en Plutón. Y puede ser eso al principio como un duelo, o hasta procesar todo esto que nos está pasando,
O por el contrario, podemos encontrarle en esto un sentido y empezar a invertir en nosotros mismos con acciones, con decisiones en nuestra vida, donde nos vamos haciendo mucho más independientes y lo hacemos de una forma tan brillante porque tenemos el sentimiento de dolor, que nos sentimos inútiles o nos sentimos que no valemos, que empezamos a hacer un montón de cosas para revertirlo. Y las personas que nos observan dicen, mira a esta persona cuánto vale, cómo se hace valer, cómo se impone. Pero la persona que está sufriendo el mito de Quirón no lo siente así y por eso sigue y sigue y sigue. En el segundo caso, que la persona elija ya una vez desarrollado y se da cuenta que eso que le pasó, ese sufrimiento, ese dolor, que no fue elegido, que le vino por nacer en la casa que nació, en la familia que nació, en la ciudad que nació, empieza a encontrar el sentido y empieza, por ejemplo, a hacerse coach, por ejemplo, o a ser, un terapeuta, una persona que ayude a los demás a salir de ese sentimiento de impotencia, del no puedo, del no sirvo, y se hacen unas personas, eso sería el don de Júpiter, Júpiter en este Quirón, que recordemos que Quirón tiene una parte plutoniana y jupiteriana. Cuando es Júpiter, lo que hace, encuentra la gracia, encuentra el sentido, y si no hubiese pasado por esa experiencia de haberse sentido desprotegida, débil, que no podía conseguir sus recursos, jamás hubiese llegado a este nivel actual de poder ayudar a los demás. Solamente el haber vivido la experiencia en carne propia, haberla hecho carne, le da una sabiduría y un conocimiento que no tiene otra persona para poder ayudar a los demás. Así que esto es lo que vamos a ver con Quirón en Casa 2 o Quirón en Tauro. Los dos personajes que traje hoy, actualmente no viven, son del siglo pasado, pero sabiendo o conociendo sus biografías, podemos ver cómo funcionaba esto. Este es uno de los personajes de los que vamos a hablar, que es Audrey Hepburn, que era una actriz belga, nacida en el seno de una familia de madre aristocrática, era holandesa, y el padre era un banquero, es decir, nació en un ambiente poderoso, económicamente muy potente. Ella era muy delgadita, de poquito peso, todo, y sentía, quizás, habría que preguntarle a ella, que ya no está, cómo se sentía. Entonces ella empezó luego de mucho tiempo a hacer modelaje, también ser actriz, y fue cogiendo valor. Es decir, ella, impulsada por un sentimiento de, mi padre era banquero, importante, mi madre era de la aristocracia holandesa, se movían por círculos de gente, entre comillas, muy poderosa o económicamente muy potentes. Ella se sentía quizá una persona muy débil y empezó a apostar en ella misma, haciendo cursos de modelo, también actuando. Y bueno, y después de una serie después veremos la carta de ella, de una serie de eventos, ella en una época empezó a hacer un montón de películas de forma impresionante, tuvo relaciones, después pasó cosas importantes en su vida, como su primer matrimonio, quiso perdió 5 hijos, es decir, tuvo 5 embarazos frustrados, le pasaron muchas cosas en la vida, pero por ejemplo la imagen de ella en una década era el prototipo de cómo debía ser la mujer, por su figura, por su belleza, por su estilo. En un momento estaba muy empoderada y mucha gente se fijaba en ella. Llegó a ser una modelo, no hablo de una modelo de pasarela, hablo de una modelo para las demás personas, alguien a quien admirar. Y bueno, así pasó la vida de Audrey Hepburn. Tuvo 2 matrimonios más, después tuvo un par de hijos, se casó también con un psiquiatra, en la segunda pareja fue un psiquiatra, y después termina falleciendo en el año 1993 de un cáncer de colon. Bueno, una vida bastante así movida, ¿no? Pero
Lo que quiero decir es cómo el mito de Quirón, en sentirme una pobrecita, sentirme una desvalida, y de repente, a través de lo que hago, impulsado por este complejo de inferioridad o de sentirme mal, estimular a los demás y funcionar como alguien a quien admirar. Eso es lo que pasaba con la gente. Además, ganó un Oscar y todo. Es una persona que en Hollywood fue una persona súper admirada y llegó a un nivel muy alto. Entonces, con Quirón en Casa 2, lo que hablamos es del valor, del autovalor, del autosentirme fuerte. También puede ser el tema de la pobreza, que crea internamente que es imposible sostenerme económicamente o materialmente. Entonces, aquí también podemos ver personas que logren en su vida una fortuna o que estimulen o que formen equipos de marketing para vender más, sean personas que han aprendido mucho cómo aumentar el valor y volcarlo en la sociedad. Entonces también podemos ver mucho eso. Así que en comentarios, si tú tienes a Quirón en Casa 2 o en Tauro, estaría bueno que si lo tienes, que comentes tu caso para que nos retroalimentemos y veamos cómo funciona esta energía. Bueno, el mito de Quirón, o Cheiron, como se dice en griego, o Chirón, lo que nos enseña es que nosotros podemos planear nuestra vida, podemos elegir hacia dónde va la vida. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda de que crea tu propia vida, diseña tu vida, conquista lo que quieres, y Quirón aquí te viene a enseñar otra cosa. Te pega un golpe muy grande que no sabes ni de dónde viene ni por qué viene, y puede ser que tus planes se vuelen por el aire, porque Quirón es, recordemos, su símbolo es una llave que nos invita a conocer lo transpersonal, pero no es una llave que nosotros cogemos y activamos y decimos, bueno, vamos a ver, quiero saber lo que hay más allá de lo tangible, de lo que conozco, del mundo material. No, esto es imprevisto, tiene algo parecido aquí a Urano, que es algo imprevisto, que no esperamos, es como un rayo que cae. Bueno, con Quirón pasa esto, es el evento que ocurre, si ocurre en esta vida, es algo que nos pasa, la pérdida, la muerte de un hijo, un accidente automovilístico, no sé, que vivir en una zona de catástrofe y que haya un terremoto y que me quede sin casa. Es decir, tiene que ver con algo imprevisto que no elegí y que hace que mi vida cambie mi rumbo 180 grados. De eso se trata Quirón. Voy a poner la carta de Audrey Hepburn. La carta de Audrey Hepburn, nacida en Bélgica, en Ixelles, el 4 de mayo de 1929, por eso decía que era del siglo pasado, a las 3 de la mañana. Muere el 20 de enero de 1993 con un cáncer de intestino grueso. Bueno, también cáncer de colon, había leído yo por ahí. Esta es su carta astral. Vemos que no solo tiene a Quirón en Casa 2, sino que tiene prácticamente un stellium, podemos decir, y con el planeta más importante conjunto a Quirón, que es el Sol, el parte de la fortuna, que recordemos que se calcula a partir de la Luna, del Sol y del ascendente, y como es una carta nocturna, bueno, da ahí abajo, ¿vale? Porque está es la distancia de la Luna al Sol y no del Sol a la Luna. Ven, como ven, la Luna está a unos 50 grados del Sol, por eso se suman desde el ascendente unos 50 grados, y por eso el parte de la fortuna está aquí. Bueno, pero parte de la fortuna tiene un significado muy importante, ¿vale? Porque es nuestro cuerpo, alma y espíritu actuando conjunto al Sol, Quirón, Júpiter, y también tenemos el nodo norte ahí. Quiere decir que para Audrey Hepburn, todo lo que era el hecho de el autovalor, la valoración, el conseguirse sus propios medios, puede ser el dinero, las propiedades, todo el mundo material y su autopotencia de generarse sus recursos, estaba muy, muy estimulado porque tiene mucha energía en esa casa. Y como decían los astrólogos antiguos, uno de ellos, bueno, es Morín de Villafrán, que si tenemos muchos planetas en una casa, esa casa va a ser especialmente importante
a lo largo de toda nuestra vida. Y como es una casa sucedente, es decir, vienen cadentes, cadente es la última, vienen cardinales o angulares, sucedente y cadente, la vida de Audrey Hepburn seguramente habrá sido muy intensa entre sus 30 y sus 60 años, ¿vale? Más o menos, porque es la segunda mitad de la vida. Bueno, mucha energía en casa en Tauro y en casa 2. También aquí tenemos la carta de la segunda persona que vamos a ver, que es el Che Guevara. El Che Guevara nace el 14 de mayo, también es de Tauro, de 1928 a las 3:05 en Rosario, República Argentina. También fallece joven, bueno, en este caso fallece joven, perdón, con 39 años de edad, y lo mataron. Bueno, fue un revolucionario, médico, líder guerrillero, diplomático. Bueno, lo que no saben la historia de él, su biografía, el Che Guevara nace en una familia también muy acomodada, de buenos recursos, como Audrey Hepburn, pero él sufría de asma, por ejemplo, y era un niño un poco débil de salud. Entonces puede ser que se haya sentido esa herida quironiana de sentirse débil o de sentirse, sí, que valía poca cosa, y a medida que va creciendo en su adolescencia se hace una persona o va cogiendo como ímpetu, fuerza, estudia medicina, después con un amigo cogen una motoneta y se van a recorrer toda Latinoamérica. Entonces, como mostrando, yo sí puedo, sería cuando tenemos una herida en casa 2 o en Tauro, es no puedo, me cuesta mucho, no tengo recursos. Bueno, acá el Che Guevara, vemos en su carta astral, por ejemplo, que tenemos en casa 2, tenemos a Quirón, muy cerquita de la cúspide. Siempre decimos que cuando un planeta está muy cerca de la cúspide, actúa mucho más potente porque es la zona caliente de la casa. Cada cúspide es la zona caliente de la casa. Fíjense que su dispositor es Venus, y Venus también está en Tauro, está súper bien, y también tiene el Sol en casa 2. Es decir, tiene mucha energía taurina, y en el caso que tratamos hoy, que es Quirón, Quirón en Tauro y en casa 2. Podemos ver también, si quieren, les digo, la revolución, en la lucha por todo, en su ascendente tiene a Urano en el ascendente, ahí agrandé un poquito la carta, y encima el ascendente Aries. Ascendente Aries lo que te puede dar mucha impulso, ser pionero, lucha, conquista, sometimiento, vanguardista. Era una persona que era muy impulsada hacia adelante. Y una característica que el dispositor o el señor de la carta de su ascendente es Marte, que está en casa 12. Y recordemos que en casa 12, cualquier planeta que tengamos en casa 12, aunque la persona no sea consciente de que lo tenga, porque la casa 12 es como todo lo que se pone debajo de la alfombra, es un planeta que se va a notar mucho en él. Entonces, la conquista, conquista, sometimiento, deseo, luchar y defender lo que yo considero que es mío, está muy presente. Y bueno, él, si bien era un médico y un joven estudiante, luego terminó siendo un guerrillero y cogió las armas, ¿vale? Así que, bueno, muy interesante estudiar la carta del Che Guevara, porque conocemos toda su biografía y podemos ver cómo funciona, como ese principio hermético que dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Bueno, resumiendo, con Quirón en casa 2 o Quirón en Tauro, pero seguramente, o más precisamente Quirón en casa 2, lo que va a estar aquí, la herida que no va a cerrar nunca de sentirme pobre, desvalido, que no tengo potencia, de que me falta, de que no soy considerado por los demás, o que me cuesta mucho conseguir mis recursos. Esa es la herida que no va a cerrar nunca. Recordemos el mito de esa flecha que le clavó Hércules en la pata a Quirón, y Quirón, siendo un excelente médico, curaba a todos los demás, pero no podía curar su propia herida. Entonces la persona con Quirón en casa 2 siempre se va a sentir igual. Es decir, eso no va a mejorar. Lo que puede hacer es encontrarle, darle un giro y hacerse un experto en, como había dicho antes, en coach, en estimular, contagiar a los demás cómo progresar en la vida, cómo conseguir los trabajos, cómo amasar una fortuna. También puede ser perfectamente
cómo empoderarse, enseñarle a las personas a empoderarse. Bueno, eso sería encontrarle sentido a la vida. Bueno, ya estamos terminando. Hoy no hay mensaje de ningún suscriptor para ninguna pregunta y respuesta. Como siempre te pido, si no lo has hecho, aquí lo tienes, te puedes suscribir a mi canal, también comentar, hablar sobre si tienes a Quirón en casa 2, tu experiencia, si coincide con lo que he manifestado en este video, también darle un like y bueno, compartir el video también es agradecido. También puede darse con Quirón en casa 2 haber sufrido una bancarrota o tener que haberse ido de forma repentina de su lugar de origen, es decir, perder todos los recursos que yo tengo, y ese sufrimiento me puede hacer que me quede en mucho tiempo con una depresión, con mucho dolor, y no reponerme, ni sentir o pedir que los demás me ayuden. Eso sería un Quirón que se queda en el dolor de Plutón, o por el contrario, haberme quedado sin nada por una catástrofe, como puede ser una bancarrota o como un exilio o un fenómeno, por ejemplo, natural, un tornado que se lleve a mi casa o que me destruya todo lo que yo tengo. De ahí, de esa herida, que surja la gracia de valorarme, de crecer, de conseguirme mis propios recursos de una forma buena, de una forma sostenida, de una forma bien conducida. No te olvides de suscribirte a mi canal, también a darle un like a los videos porque eso nos viraliza mucho más, comentar es muy importante, sugerirme temas nuevos, contarme tus experiencias que van a ser leídas en próximos videos. Yo siempre contesto todos los mensajes uno a uno y le pido también que me sugieran algún tema para tratar. Bueno, ahora estamos con Quirón, nos faltan en varias casas, estamos viendo Quirón en casas, así que bueno, siempre los invito a interactuar conmigo. Bueno, soy Marcelo García de Filosa Astrología y te mando un abrazo muy grande. Próximo video, Quirón en casa 3, Quirón en Géminis, Quirón conjunto a Mercurio.